ocurren muchas cosas, a uno le ocurren muchas cosas, y entre esas cosas, algunas son, pues, algo decepcionantes y otras más decepcionantes, tanto que me sorprenden. Les voy a platicar uno de esos asuntos porque, pues, al mismo tiempo que es aleccionador, o sea, así como un coscorrón que te da la realidad, pues es muy ilustrativo en el sentido de que no hay que preocuparse tanto ni tratar de pulirse, sino que dejar que las cosas fluyan. Si ocurren, qué bueno, y si no ocurre nada también, qué bueno. Me refiero al asunto de las redes sociales, de los archivos que uno va produciendo, de uno que cree que está informando y que cree que tiene un destinatario. Realmente ni el destinatario está pendiente de lo que uno hace, ni siquiera le importa, ni va a reaccionar, ni se va a suscribir, ni nada. Hay, eso sí, mucha gente que produce archivos que son iguales que los de otro, que a la vez es igual al de otro, que a la vez es igual al de todos, y que tienen muchos suscriptores, mucho flujo, muchas visitas, pues que ya no se cuentan ni por decenas ni por centenas, sino por millones. O sea, hay contenidos, para llamarlos de alguna manera, o rutinas o historias que atraen verdaderamente masas en las redes digitales, y otras que, independientemente de la intención, independientemente de que hayan sido previamente estudiadas, escritas, preparadas, no funciona. Y lo digo porque me he dado cuenta de que algunos materiales que yo considero que son muy interesantes, que están muy bien armados en términos informativos, y que incluso son rompedores en algunos aspectos, tienen 4 o 5 visitas, que a mí me ocurre. Aunque yo no hago materiales que sean que están rompiendo esquemas ni nada de eso, trato de mantenerme, digamos, al día en relación con las cosas que van ocurriendo, pues en el plano de la información. O sea, trato de ser puntual, trato de ser oportuno, sintético, etcétera, etcétera, etcétera. Y tengo muy pocas visitas, ustedes lo pueden constatar. Es algo que yo no puedo ni inventar, ni atribuirme, ni negar. O sea, efectivamente no tengo un gran número de seguidores, tampoco tengo muchos suscriptores, no ocurre nada de eso. Y les voy a confesar algo que me sorprende muchísimo. Si voy a Analytics y reviso en la trayectoria de los archivos que yo he generado, cuáles son los más vistos, resulta que los que tienen más visitas no tienen nada que ver con lo que yo pretendo. Es muy curioso, pero un día anoté por allí en un comentario que me parecía triste esta situación de Bunbury, de que se había escrito un libro en el que se señala que pues una buena parte de las cosas que hace, de las cosas que escribe, pues son plagios. Y entonces mucha gente entró allí a insultarme, a decirme que yo no sé qué, y que yo aquello, y que yo lo otro. Cosas terribles. Y entonces ellos se esmeraron en insultarme, en pensar que todo aquello me iba a humillar, me iba a sobajar, me iba a deprimir, y así. En realidad, pues no me importa tanto, porque no sé quiénes son. O sea, si a mí un amigo mío o una persona a la que yo valoro y estimo muchísimo me dice que soy un tarado, pues me quedo pensativo y me preocupa, porque seguramente lo soy. Pero si un X, o sea, una persona brotada de no sé qué caño, me insulta de una manera brutal, pues me lo paso, me lo brinco, me da igual. Y así ocurre con esas respuestas. Pero
El asunto es que eso que dije sobre Bunbury generó muchísimas reacciones, o sea, miles de reacciones. Y luego tocó que haciendo entrevistas aquí y allá, en una de esas entrevisté a Héctor Benavides, al arquitecto Héctor Benavides, muy rápido, sobre Vianney Valdés. Bueno, es el segundo archivo que tiene más visitas. O sea, que las cosas que yo planteo, como entrevistar a un periodista de alcance internacional británico en torno al desarrollo del crimen en América Latina, eso no les importa a la masa. Tampoco les importa que haya localizado a Jesús Lemus y que hayamos platicado sobre García Luna y todo eso. Eso tampoco importa, pero sí importa la posibilidad de insultarme a raíz de mi opinión sobre los plagios de Bunbury. Eso sí es valiosísimo. Y también ver que Héctor Benavides conducía cosas en televisión al mismo tiempo que Vianney Valdés. Eso también es fundamental. Es curioso, pero yo jamás pensé que eso iba a llamar la atención de la gente. Lo hice como hago muchas cosas. Y si a mí me hubieran preguntado, ¿esto va a tener repercusiones?, yo hubiera dicho que no. Y resulta que sí. Y lo mismo me ocurrió hoy, y de eso quiero platicarles. O sea, es domingo. Y entonces dije yo, ya sé, voy a hacer un contenido sin contenido. Algo en lo que yo no diga absolutamente nada. Nada. Porque pues planteo que Salmerón y que Jesusa y que Ebral y que Jorge Castañeda y todo eso. Y realmente eso no le importa a nadie. O sea, que Carlos Fuentes, Octavio Paz, Jorge Castañeda hayan sido representantes de México a nivel internacional en algún momento y que ahora las cosas decaigan tanto que sea Salmerón el que pretende representarnos y sea rechazado por el gobierno de Panamá, eso no importa. Pero ¿qué tal si hago un archivo sin contenido? Quizás eso sí llame la atención. Y ¿saben una cosa? Sí llamó la atención. O sea, lo de Salmerón y Chucha, 3 visitas. Una imagen de unas figuritas cayendo con música, 25 visitas. La proporción entre una y otra es muy grande, o la desproporción entre una y otra es muy grande. ¿Qué quiere decir? A mi punto de vista, que interesa mucho más lo que no tiene contenido que lo que sí tiene contenido. O sea, lo que no dice, eso sí llama la atención, y lo que pretende decir algo, eso se lo brincan. Ahora, curiosamente, ya en las redes, asomándose un poco más, pues me doy cuenta de que algunas cosas que hablan de temas muy patéticos, criminales, o sea, entrevistas, por ejemplo, lo que hace Gusgri, entrevistas con sicarios y cosas así, llama la atención bastante. Mientras que ideas constructivas o ideas que tratan de aportar a la mejora de la sociedad no llaman la atención. El equivocado soy yo, porque si yo me pusiera a hacer todo eso iba a tener muchos seguidores, pero no lo voy a hacer. Pues no lo voy a hacer porque no quiero. Me parece que es algo nocivo. Pero curiosamente, tal y como ocurre con otros espacios, que es algo que he visto, por ejemplo, en los análisis que se hace sobre el consumo de podcast en Inglaterra, son mucho más apetecidos, mucho más seguidos y consumidos los podcasts sobre criminales que sobre cualquier otra cosa. O sea, lo que más se valora en la cultura británica es el crimen. Y algo así ocurre también en Estados Unidos. ¿Por qué se valora tanto el crimen? Pregunto yo, si abiertamente se condena. O sea, por un lado se condena cuando conversamos, tú y yo en privado, pero a la hora de las cosas públicas es algo que se sigue con mucho entusiasmo. Es muy raro. Pero en fin, esa es la reflexión que les quería dar. Y ahí están los archivos esos donde pegué unas imágenes X con una música X, y lo voy a seguir haciendo, pero nada más para
para demostrarme y para demostrar que es mejor, al gusto de muchos, el contenido sin contenido que esforzarse por decir cosas. Va.